Eh, ¿Se entendió eso? ¿Alguien más tuvo ese problema? ¿O con qué otra cosa se trabaron? Belén, ese problema no tuve, pero ¿sabes qué? Abrí el archivo que en la semana ni lo toqué, pero lo abrí y está vacío. ¿Simplemente no lo guardé o ahí puede haber otro motivo? ¿Cuál archivo? El que yo mandé. No, el que, por ejemplo, el que hicimos en el ejercicio, la clase pasada. Em, o sea, tu archivo donde vos importaste y todo eso, Claro, claro. ¿pusiste guardar acá antes de salir? ¿O sincronizar? No me acuerdo, pero eh, sincronizar seguro que no. Guardar supongo que sí, por costumbre. Si pusiste guardar, tiene que aparecer, si abrís las plantas o abrís acá el default 3D, ¿no te aparece nada? No, Default. no, en 3D porque no modelamos nada, pero Sin no. embargo, pesa, ¿viste? Tiene un peso, pero está vacío. Sí, Por pero eso tal vez. no, pero es por todos los elementos que tiene, todas las familias que tiene guardadas. No, Eh, bueno, seguramente. si bajas eh, así a las plantas, no te aparece nada. no, es más, no tengo solapas, tengo solo alzado este. Claro, no, entonces no ha guardado. Ninguna flor plan tenés, ni siquiera la de Planta planta baja baja, que está creada. Claro, entonces está en cero, digamos, no en se cero. guardó. Bueno, nada, sí. Me habré olvidado de guardar. Dale. Último caso. Bueno, de última hora hasta que arranquemos, Sí, si sí. querés, aunque sea importar en CAD y crear las grillas, así arrancamos a modelar. Dale. Gracias. De nada. Eh, bueno, ¿qué más? ¿Alguien tuvo problemas para importar o para crear las grillas? Belu, yo no tuve problemas, pero tengo una consulta. Sí, Eh, ¿Podés hacer clic ahí en tu planta alta? O por ejemplo el nivel de losa. planta alta. Sí. Sí. Ahí va. Porque eso te quería consultar. Cuando vos dibujas la grilla, haces la grilla sobre planta baja, Sí. pero puede ser que la grilla no sea la misma para planta alta, ¿o no? Debiera. O sea, las grillas va a ser nuestro sistema estructural, digamos. Entonces eso Ah, listo. Claro, o debiera, sea, debiera está. mantenerse desde abajo hasta el último piso. Sí pueden Bien. cambiar la disposición de los muros adentro, eso obvio, pero el sistema estructural, o sea, muros de carga, columnas, vigas, van a responder a las grillas estructurales, digamos. Genial. ¿Y eso lo vamos a ver siempre en todos los niveles o lo podemos apagar en algún nivel? Todo, absolutamente todo se puede apagar y prender. Si vos hay Porque un en nivel nivel. de losa no sé si necesito tanto la grilla así, por ejemplo. En realidad sí, o sea, en mi trabajo, por ejemplo, están siempre, en todas las plantas están siempre prendidos. Siempre, siempre. Porque es la referencia más rápida para darte cuenta si las cosas están haciendo bien o mal. Si alguien está modelando bien o está modelando mal, digamos. Porque por ahí alguna referencia de muro se te puede ir, o lo que sea, y en realidad lo que te mantiene los ejes y los límites de tu edificio es tu sistema estructural, digamos. Claro. Eh, Bien. pero de todas maneras, sin alguna vista no la quisiéramos ver, B corta, o en el View Template, y como es un elemento 2D, lo vamos a encontrar acá como grillas. Y acá lo podemos apagar. Si lo apagamos, desaparece. O sea, no es que se borran, sino que no están en esta vista. Claro. ¿Sí? Ah, bien. Dale, genial. Gracias. De nada. Un truquito que está bastante bueno, hagamos de cuenta que yo estoy trabajando en mi planta baja, ya tengo un par de cosas modeladas y le asigno el view template, por ejemplo, este de 1 en 100, ¿no?
Ay, ¿por qué no me- Bueno. Bueno, después vamos a hacer uno nuevo. A ver si me dejo explicarlo. No, bueno, vamos a hacer uno nuevo. No sé por qué no me deja explicar. Pero suponiendo que nosotros tenemos un view template acá ya creado, desde... Sorry. Bueno, ahí vamos a ver eso, lo de los view templates. Pero por ejemplo que ya tenemos uno definido, que estuvimos trabajando, y necesitamos ver, por ejemplo, necesitamos, no sé, por un segundo sacar, qué sé yo, las grillas porque se nos están mezclando con otras líneas, pero no queremos cambiar el template porque eso lo va a cambiar en todas las plantas. Si tenemos 50 plantas en un proyecto, sería muy grave que lo cambiemos y después nos olvidemos, digamos, de volver a aprenderlo. Entonces hay un método que nos deja setear, digamos, que temporalmente se bloquee ese template y nos deje como cambiar la visibilidad, ¿sí?, de la vista de manera temporal. Eso lo vamos a hacer desde esta solapita de acá que dice Temporary View Properties, ¿sí? Le vamos a decir que nos deje, o sea, que nos permita cambiar las propiedades de la vista temporalmente. Cuando apretamos ahí, se nos pone este recuadro y se nos anula la opción de apretar el View Template. ¿Ven acá? Ahí vuelve a cero y digamos, la única forma de ingresar es con B corta, y se nos abre como el default, ¿sí? Obviamente nos va a mantener las características de la vista, pero acá podemos decir, bueno, no, chao las grids y necesito ver otra cosa, arreglamos lo que tenemos que arreglar, ¿no? Y después, apretando acá, Restore View Properties, o sea, que nos vuelva a las propiedades originales, y ahí se vuelve a acomodar todo como está. Esto, de todas formas, lo vamos a ver cuando documentemos, lo vamos a ver bastante en la clase de más adelante. Bueno, ¿qué más? ¿Alguna otra consulta? Si no, arrancamos con ya modelar. Belén, disculpa, me vuelvo al tema anterior. Sabes que estoy haciendo de vuelta y me aparece el icono de guardar en gris, como que no puedo guardarlo. ¿Puede ser? O sea, El de cargué la AutoCAD e hice unas grillas. ¿El de guardar común? Sí, el disquete de Save. ¿Será porque abriste un proyecto nuevo y aplicaste el template, no abriste el template, ¿no? Eh, El archivo que yo capaz, les mandé, no, o sea, no sí. podés abrir ese archivo. No, en realidad abrí el archivo que empecé a trabajar la clase pasada, que estaba vacío. Que me encontré recién que estaba vacío. Bueno, A si querés ver, que y si arranque. vos pones File, Save As, ¿qué te sale acá? ¿Cuál de estas tres opciones? Como tenés ahí, me sale. ¿Cómo qué, perdón? Como tenés ahí, Family y Template inactivo. Y Proyecto Claro, pero sí. estos ven que me salen como... Ah, Family Template no te deja. No, O sea, como un proyecto sí. O sea que es Proyecto sí. un proyecto. Hiciste... a ver, y si pones Save acá solo, ¿tampoco lo tenés grisado también? Me queda grisado, sí. No, si no, guardar como proyecto sería. Sí, fíjate de guardarlo como proyecto. Me Sí, tira RBT, así que está bien. sí, es un archivo de Revit. Guardarlo como un proyecto y bueno, ahí capaz sí Y te... bueno, ahí se activó. No sé qué. Ahí se activó Bueno, el icono. de una. Está bien. No, Buenísimo. Bueno,
Pelu, viste que te comenté que, o sea, recién me lo terminaban de instalar a todo, entonces como que Sí. no hice lo de las grillas, pero le inserté como que linkeé el CAD, y me aparece el CAD y viste que te aparece planta baja 00, Sí. o sea, como de cero, ¿no? Cuando yo quiero mover ese planta baja 00, no me lo deja mover, o sea, como que se me mueve todo todo completo, digamos. En una ¿Entendés? elevación. En una elevación. Claro, estoy en y cuando yo le pongo, o sea, cuando el planta baja me lo marca a la mitad más o menos del modelo, de la planta baja. Cuando yo Ah, lo quiero perdón. mover, Estás acá y te muestra esto. ¿Así? Uy, no, a ver, ya te digo exacto cómo es. Yo estoy, bueno, en vista y me aparece la planta que yo inserté de CAD. Y me aparece planta baja y cuando le quiero como que mover, no me deja. O sea, se me mueve todo junto. ¿vos Claro, querés, ellos querés mover seleccionan el eso. CAD? Claro, quiero mover el CAD y se me mueve todo junto. Bueno, primero, Con- cuando un archivo se linkea, se, se pinea, o sea, se ancla. Para poder hacer cualquier claro, movimiento de esto, ahí lo tenés que despiñar de acá, de primero. ahí, en fin, claro. Ok. Y, hoy, perdón, estoy teniendo un problemita con... Voy a volver a guardar esto. Porque algo del central que hicimos la clase pasada. No sé por qué. Me estoy tirando como un error. Ahora sí te deja moverlo. Ahí está, si lo desactivo. O sea, le puse un pin y ya está. De una. Como que tampoco viste que te dije que recién lo puedo llegar a descargar, entonces no quiero hacer tantas preguntas si no vi toda la clase completa y todo. Porque capaz que son dudas que cuando lo hago me van a surgir. Claro, no hay problema, no Bueno, hay no hay problema. drama, voy a grabar las dos, con las dos clases grabadas y después me siento bien, lo veo todo y cualquier cosa te pregunto de las dos clases juntas. De una, no hay drama. Les voy a pedir un segundito, chicos, me voy a mutear y coso para poder arreglar este error que me está mandando del central, que no me está dejando hacer nada. Pongo en pausa un segundo la clase, ¿sí? Y vuelvo, ¿vale? Porque si no, no me va a dejar hacer Ok, ningún movimiento. ok. Ahí va. Bueno, los muros, entonces. Como definición son system families. ¿Cuáles son las system families? Son las que podemos ver en la barra de modelado, ¿sí? Los muros, bueno, las puertas y las ventanas no, pues son editables, pero los techos, los cielos rasos, son sistemas de familia, ¿sí? No es tan fácil de modificar, o sea, no se modifican de la misma manera que una familia común, sino que tiene como otros parámetros que ahora vamos a ver. Eh, y bueno, esto, que viven en el archivo de Revit, o sea, están presentes acá. Algunas son, algunos tipos de familias se pueden traspasar a otros proyectos y otros no. Bueno, ¿qué más? Los muros, cuando los empecemos a dibujar, se unen automáticamente, pero nosotros podemos controlar ese tipo de unión, ¿sí? Si queremos que sea 45, si queremos que sea perpendicular, ¿sí? Y también a los muros se le puede agregar vanos, ventanas, puertas, porque el muro actúa como, en inglés se dice host, o sea, es como un host de otro tipo de familias, por ejemplo, de una ventana.
Nosotros no podemos poner una ventana en el medio del espacio. La ventana necesita un host, o sea, alguien a quien adherirse. En este caso, a los muros, las puertas igual, y los vanos igual, ¿sí? Entonces, cuando vamos a ir directamente al Revit, que es más fácil explicar. Cuando nosotros ponemos en la solapa para crear un muro, bueno, tenemos varios tipos de muros, de arquitectónicos, estructurales. Siempre, por lo general, vamos a usar los arquitectónicos, los muros arquitectónicos. Los muros estructurales, la única diferencia que tienen es que se le puede hacer análisis después. En esta plantilla que yo les hice cargar, si nosotros apretamos sobre la pestañita acá, van a encontrar un montón de tipos de muros que vienen cargados con la plantilla. Si no, les aparecería los muros comunes que trae por defecto el Revit, que son 2 o 3, así random, ¿no? Por defecto. Bueno, antes de pasar a ver cómo está compuesto un muro, vemos acá las distintas formas de dibujar un muro, ¿sí? Con la línea vamos a... nos abre todo esta otra barra de acá, ¿sí? Que es muy importante. Primero, antes de arrancar a dibujar un muro, tenemos que setearle en qué nivel vamos a arrancar a dibujar ese muro, ¿sí? Entonces acá le decimos que en planta baja, ¿sí? En la pestaña de propiedades, este base offset es si queremos que ese muro esté un poquito levantado o no desde esa base, ¿sí? Y este top constraint es hasta dónde queremos que se dibuje, ¿sí? Le vamos a poner hasta planta alta, por ejemplo. Hasta planta alta, y no queremos que sobrepase nada de esa planta alta, entonces el offset también 0. Esto es si queremos que nos dibuje en altura o en profundidad un muro, siempre que esté en height. Perdón. Bueno, este es lo que ya acabamos de setear acá, lo del constraint hasta planta alta. Te tira acá por defecto cuál es la altura que va a adquirir ese muro. Esto de la location line es cómo queremos dibujar el muro. Si lo queremos dibujar desde el centro o desde el core del muro, o sea, desde el núcleo del muro, que no siempre es el centro, o sea, la línea del núcleo, las líneas del núcleo no siempre, digamos, el centro del muro. Por ejemplo, que tengamos un muro que tenga dos placas de Durlock de un lado y una placa de Durlock del otro, ¿sí? El centro de ese muro no va a ser realmente el centro del núcleo, ¿se entiende? O sea, geométricamente es una cosa, y otra morfológicamente, ¿sí? Nuestro núcleo es otro, porque de un lado tenemos dos placas y del otro una sola. Podemos dibujar también a la cara del finish exterior, o sea, de la última capa exterior o a la última capa del lado de adentro, y del core, o sea, del núcleo del muro, la capa exterior o la capa interior de ese core. Esta opción de chain está buena porque si la mantenemos activada, nosotros vamos haciendo, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo, nos ubicamos sobre, perdón, voy a elegirlo. Si ponemos escape, no se nos sale la función. Si ponemos escape, sí. Esa función de chain lo que hace es que cuando yo vaya dibujando, ¿sí? Por ejemplo, cliqueo ahí, cliqueo acá, se me va dibujando como en cadena, ¿sí? Si yo la destildo, se me hace un solo muro, y después tengo que volver a hacer un clic, otro clic, otro clic, ¿sí? En cambio de esta, voy picando donde necesito. El offset es lo que vimos recién. No nada, y esto es si
dejamos o no dejamos que el programa nos joinee, o sea, nos una los muros por defecto, ¿sí? No hay mucha ciencia con los muros, la verdad, en cuanto a la creación de los muros. Después obviamente tenemos como muchas formas de modificarlo, podemos editar el perfil, por ejemplo, que no nos sirve que sea como un rectángulo en vista, sino que necesitamos que esté inclinado, o no sé, con cuestiones normativas, por ejemplo, entonces ahí podemos editar el perfil y cambiar eso lo tenemos que hacer sí o sí desde una elevación, por ejemplo. Acá no me sale prendida la elevaciones están apagadas. Por ejemplo, vamos a ir a esta elevación, clic derecho, ir a la elevación, si no sabemos cuál de estas es, porque ahora porque tenemos los puntos cardinales, pero pueden tener cualquier nombre y no saber cuál es. Suponete que necesitamos que este muro tenga un chanfle. Con Edit Profile se nos abre como un modo boceto. Esto cuando el Revit se abre de esta manera se llama modo boceto, ¿sí? Y de esta manera nosotros, digamos, bien medido y todo, podemos cambiar como la formita de este, perdón, no, hay que diseñarlo. Digamos. Y dibujamos como necesitamos. Después una herramienta muy, muy útil que sirve para un millón de cosas es esta herramienta de acá, que es como el trim de AutoCAD. Picamos sobre una línea y picamos sobre la otra y te hace como el corte. Esto es una advertencia de que se están separando dos elementos, no importa. Esta la eliminamos. Y se nos hace el muro con el chamfer. Algo que les quería decir de esta herramienta que les dije recién, es que tienen que seleccionar las líneas del lado que ustedes quieren que se unan. Porque si, por ejemplo, ustedes dicen, bueno, esta línea con esta, pero la pican acá arriba, se les va a hacer el corte al revés. ¿Sí? Entonces la tienen que picar del lado de donde quieren que se haga la unión, ¿sí? De abajo. O sea, esta con la parte de abajo de la línea. Porque te va a tomar como referencia, te va a partir la línea en donde esté intersecando, digamos, la otra línea que eligieron. Si ponen... Perdón, sí. ¿cómo volvés para atrás? ¿Control Z? ¿Es lo mismo? Sí, control Z, pero para salir del modo boceto, solamente con estos dos comandos de acá, con aceptar el cambio o anular el cambio. O sea, podemos hacer control Z dentro de los cambios que hayamos hecho en el modelo, ay, se me fue el nombre, ¿cómo les dije? En el boceto en el modelo boceto, pero para salir de acá, sí o sí, desde la cruz o desde el pic, ¿sí? Acá Belu, no dice que, sí, perdón. Perdón. ¿Cómo entraste desde la vista al modo boceto del muro? ¿Con doble clic nomás sobre el muro? No. No, esto lo seleccionamos el muro y en editar perfil. Ahí está, editor perfil. Ahí editamos el perfil. De nada. Bueno, ¿qué más? Por ejemplo, voy a hacer control Z, así. Me queda como estaba. Supongamos que nosotros tenemos, no sé, una losa acá que está media desfasada de este nivel, ¿sí? Podemos decirle al muro, o a los muros, que se atachen o que se peguen a esa base, ¿sí? Entonces, seleccionando el muro, vamos a poner Attach Top Base y vamos a seleccionar la losa, que ahora no tenemos, pero cuando la hagamos lo voy a volver a mostrar. Pero ya que estamos acá, está esa opción, digamos, cuando
uno tiene que setear la altura de un muro y no sabe exactamente cuál es la altura que tiene que llegar por la losa, esta herramienta está buena porque por defecto te va a pegar el muro a la losa, ¿sí? Esté sobre el nivel, o esté más arriba o esté más abajo. Y cuando querramos, es como que te la candadea la losa. Cuando lo querramos detachar, es la función del lado. Sí. Vir, Si vos agarrás todos los muros y tocas esa función, ¿no sería lo mismo? Como que se levanten todos los muros juntos. sí, también. ¿Sí se puede? Sí, sí se puede. Ah, genial, eso quería saber, gracias. Sí, sí, sí se puede. Bueno, ¿qué más? Cuando... Porque tengo dos plantas bajas Belu, cuando, o sea, estoy en paralelo con el Revit y puse, sí. bueno, muro, el botoncito de abajo, viste que el estructural, arquitectónico. Cuando apriete el arquitectónico, como que me parece bloqueado. Puede ser porque no tengo hechas las grillas o porque. ¿No te parece acá esto? ¿Estás segura que abriste un proyecto y cargaste el template y no que estás trabajando sobre un template? O sea, pusiste browse y cargaste el template, ¿no? ¿Sí? Claro, que nos pasaste vos. ¿Estás dentro de la vista? O sea, para modelar tenés que estar dentro de la vista. Si vos haces clic, perdón, no, si vas a estar dentro de la vista. O sea, si vos apretás acá, ¿no te deja? ¿No te permite hacer esto? Qué raro, che. ¿Qué puede ser? Como te digo que no tengo, viste, todo cargado, capaz que es algo de eso. Pero supongo que para hacer un muro no necesitas la grilla. No necesitas la grilla para hacer. ¿Estás en planta baja? En planta baja tenés esto cargado. ¿Te deja guardar? ¿Te da la opción de guardar? ¿O sincronizar? Sí, sincronizarlo no. Pero capaz porque no lo sincronicé yo todavía. ¿Sí? Guardar sí, sincronizarlo no. Bueno, no importa, como te deje guardarlo. ¿Qué puede ser? A ver, déjenme pensar. No sé, apenas lo abrí, como que bueno, había mandado 2020 el archivo y yo descargué el 2022. ¿Puede ser por eso? ¿Qué cosa? ¿Viste? O sea, yo apenas lo abrí y me decía que el template que vos nos habías mandado era 2020. Y yo el Revit que tengo es 2022, entonces como que se me actualizó. Capaz era No, eso. sí, pero no pasa nada con, o sea, no debería haber problema. ¿No habrás abierto un, no sé, che, a ver, ¿me querés compartir pantalla? Vamos a poner un segundo la grabación en pausa. Bueno, vámonos. Para conocer entonces las propiedades del tipo, ¿entienden la diferencia entre una familia y un tipo? Para empezar, o sea, una familia es muros de bloque cerámico, ¿sí? Esa es la familia. El tipo es bloque cerámico con revoque, bloque cerámico con revoque exterior, bloque cerámico del 8, bloque cerámico del 20, ¿sí? Por eso acá cuando decimos de editar el tipo, vamos a editar un solo tipo, no toda la familia, sino ese en particular. Tenemos varias características, ¿sí? de este tipo de muro, que, bueno, se los voy a ir explicando de a poco, porque es como mucha información.
pero en líneas generales tenemos todo lo que es construcción o cómo está formado este muro, la parte gráfica, ¿sí? Acá dice que el nivel de detalle, el más bajo, digamos, cómo queremos que se pinte, por eso a mí se me parece en negro. Tenemos materiales, por ejemplo, acá, pero esto también está en esta solapa de acá de editar que yo se voy a mostrar. Propiedades de análisis de este muro, y esta identity data, que es toda esta parte que está acá, es la información que nosotros le vamos a cargar, es la información inteligente que le vamos a cargar para que después, cuando al momento de documentar, ¿sí?, las etiquetas que nosotros pongamos nos lean la información del muro, ¿sí? Y no rellenar a mano cosas, sino que los 850 muros de bloque de ladrillo con revoque interior de 16, ¿sí?, tengan, por ejemplo, la misma marca de tipo, o sea que cuando yo le etiquete, ¿sí?, le ponga una etiqueta que me diga, no sé, BC de bloque cerámico -16, por ejemplo, entonces cuando vemos el plano decimos, ah, este es un bloque cerámico de 16, bueno, esa etiqueta se va a leer desde este tipo de marca. O, por ejemplo, cuando querramos agregar alguna etiqueta de descripción, por ejemplo, muro cerámico, no sé, construido, o lo que sea, nosotros podemos agregar esa descripción acá, y nos va a aparecer esa información al momento de documentar, ¿sí? O los datos de la persona donde lo vamos a comprar, acá alguna URL del fabricante, acá esto es una keynote, bueno, también tiene información específica del muro, que esto es como un listado también de más propiedades. ¿Se entiende? Esto es como la información inteligente que le cargamos para después, en el futuro, que nuestra documentación, ¿sí?, sea inteligente y no a mano. Dentro de la solapa de construcción, en la parte de estructuras, esto es lo más importante, si presionamos sobre editar, nos aparece, digamos, cómo está creado el muro. Acá podemos presionar la pestañita de preview para que nos aparezca como un preview de cómo está conformado el muro. No les recomiendo editar un muro ya creado, ¿sí? Les recomiendo que antes de hacer cualquier cambio o de probar cualquier cosa, pongamos duplicar, ¿sí? Se nos va a duplicar el tipo. Por defecto nos va a poner un 2 ahí, pero le podemos poner a este, no sé, prueba. ¿Sí? Entonces sabemos que estamos manoseando un tipo solito que no tiene ninguna instancia, porque por ahí podemos, no sé, por ejemplo, que tenemos todos los muros modelados y decimos, no, en realidad necesito revoque de tanto, y le cambio el espesor, se me va a cambiar en todo el proyecto. Y las cosas ya no van a estar alineadas. Entonces mejor primero probar, a no ser que estemos muy seguros, y después cambiar, ¿sí? O lo mismo cuando querramos crear un tipo nuevo de muro, duplicamos el más parecido, o el que tengamos por defecto, y modificamos siempre sobre un elemento duplicado. Bueno, ¿y cómo funciona la creación de los muros? Las capas van desde el 1 hacia el 7, 8, 9, las que tengamos, pero siempre la primera es, bueno, acá miren, hay como un error, ¿ven que acá dice exterior side? Bueno, significa que desde la estructura hacia arriba van a estar las capas que den al exterior, y desde la estructura hacia adelante, o sea, 5, 6, 7, van a ser las capas que estén en el interior. Acá hay un error porque estos dos finish, o sea, el revoque y el revoque fino, dice revoque fino interior cuando debería ser exterior, ¿sí? Este debería ser el exterior, y este está bien que sea el interior. Capaz que se usó el mismo tipo, pero bueno. Entonces, ¿queda claro eso? Cuando, por ejemplo, esto nos va a aparecer
por defecto, siempre nos va a aparecer como un core, por defecto, ¿sí? Que es un murito solito. Entonces nosotros tenemos esto. Si yo pongo en insert, agrego una capa, ¿sí? La estoy agregando del lado exterior. Entonces, yo le digo, no, no es estructura. En realidad, estructura es una sola y es la que está en el medio. Es la que va a ser, digamos, mi tipo de ladrillo, o mi tipo de mampostería, mi tipo de, si es hormigón, lo que sea. Esto en realidad ya va a ser un finish, ¿sí? Un finish 1. Fíjense que acá más o menos el nombre de la capa nos va dando como una orientación de qué va primero hacia afuera, ¿sí? Lo primero es la estructura, después puede venir un sustrato, después puede venir una capa de aire, después va a venir el finish 1, por ejemplo, un revoque grueso, después un finish 2, que va a ser un revoque fino, ¿sí? O una capa de aislación y después un revoque, una placa de Durlock, ¿sí? Pero este es como digamos, no podemos poner un finish, no sé, 2 primero y ponerle revoque grueso y después un finish 1 y ponerle revoque fino, ¿sí? Porque va a estar mal armado el muro y eso nos va a traer problemas después cuando querramos leer componentes del muro, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el primer finish que nos aparece? El 4, el 1, listo, es ese. Después podemos agregar otro, si ya sabemos que vamos a tener, por ejemplo, un revoque fino, tuki, agregamos el 2. Este es en el lado exterior. En el lado interior, vamos a hacer, se nos va a poner por defecto arriba, le hacemos down, 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 se nos va a poner abajo, y ahí agregamos, ¿sí? el que nos falta. Con esto podemos llevar up o down las capas. ¿Estamos claros hasta ahí? O sea, ¿se entiende cómo se arman las capas para crear un muro? Sí. Buenísimo. Una consulta. No me quedó claro para cómo se indica si es interior o exterior. Acá te aparece como una leyendita escrita. Ok, y si los componentes interiores, por ejemplo, ¿cómo se entiende la pregunta? ¿Cómo sé si es interior o exterior? Bueno, porque vos tenés, ahora está. el material, cuando vayamos a elegir el material, digamos, Revit te trae muy por defecto estas cosas. Nunca te va a aparecer revoque grueso exterior desde el Revit en cero. Vos tenés que ir creando tus materiales. Pero básicamente se te abre algo como esto. Vas creando tus materiales y después son los que usas siempre, digamos, revoque exterior, no sé, puedes tener 2 o 3 de distinto espesor y los vas acumulando acá. Por eso yo les decía que era importante trabajar sobre esta plantilla porque ya tiene muchas cosas creadas, digamos. Ustedes también la pueden usar, digamos, esto, ni siquiera yo soy la dueña, digamos, no me interesa. Pero está bueno como ir creando sus materiales, sus capas de muros y todo, de acuerdo a cómo ustedes trabajan, los que tengan estudio, por ejemplo. Acá tenemos 1.000.000 de materiales por defecto, ¿sí? Acero, aire, si queremos agregar capas de aire, aluminio, no sé, maderas, de todo, Durlock. Y vamos a buscar, por ejemplo, el revoque. Acá. Revoque grueso o revoque grueso hidrófugo. Vamos a elegir, por ejemplo, bueno, no sé, revoque grueso común. Para crearse un nuevo material, vamos acá. Acá dice crear nuevo material o duplicar el material seleccionado. Por ejemplo, yo
En realidad este está casi bien, pero en realidad necesito que, no sé, tenga otro pattern acá, que tenga otro dibujito. Bueno, lo duplico, lo renombro, ejemplo, y estas son las propiedades gráficas de ese muro. Tengo el color que más o menos me va a aparecer si renderizo. Acá puedo elegir, si presiono sobre ese pattern, me va a elegir todos los patterns que puedo utilizar. Por ejemplo, yo, no sé, quiero esto. Me va a poner el color en que se va a dibujar eso, en negro. Esto, le puedo activar esta otra opción de background, o sea, si quiero dos patterns, por ejemplo, si quiero que este sea como con puntitos, pero quiero que por debajo se me vea grisecito, ¿sí? Elijo, ¿sí? Que en la parte de arriba se me vea puntitos negros, pero en el background, o sea, abajo, quiero que se me vea todo lleno y gris, ¿sí? Esto en las surface, o sea, cuando yo vea, por ejemplo, una vista, ¿sí? Cuando lo vea en proyección o en vista. Pero cuando lo vea en corte, por ejemplo, sí, quiero que se me vea rayado. Porque me gusta rayado en gris, porque negro es muy tosco y no quiero que se me vea nada abajo, ¿sí? O sea, ustedes van como configurando la apariencia, digamos, del material desde acá. En esta parte pueden cargar una textura y bueno, color también de texturizado, les aparece como un preview acá. Y acá le pueden configurar también, si quieren, bueno, reflectividad, transparencia, iluminación propia del elemento, bueno, cuestiones acá para renderizado. Y en esta solapa tenemos nada, identidad. El nombre, la clase, alguna descripción, algún comentario, alguna palabra clave que le querramos poner, nada, si es proyectado, por ejemplo, bueno, quizás hay una empresa específica que hace proyectado, entonces ponemos acá, tuki. Esto después a la hora de sacar planillas, por ejemplo, agregamos un campo de manufacturer y entonces tenemos todos los tipos de revoque con todas las personas que lo van a proveer, suponiendo que lo provean. ¿Se entiende más o menos? Si estoy yendo muy rápido, me frenan. Bueno, entonces elegimos el tipo de material, ok, lo ponemos, y acá elegimos el espesor de ese material, ¿sí? Supongamos que queremos que sea 0,03, esto es, no, 0,3, así es, serían 3 milímetros, ¿no? No, perdón, 3 centímetros, así. Belu, tengo una pregunta. Sí. Vos ahí pusiste, para interior, pusiste Finish 1, que sería el revoque grueso, Finish 2, que sería el revoque fino. Si yo quisiera, no sé, determinar que ese muro tiene pintura, le agrego un Finish 3 y le pongo pintura. Determinación. Sí, le podemos agregar otro finish que sea pintura, pero no lo recomiendo porque no se le puede agregar un thickness a la pintura. O sea, no le podemos decir que sea 0,000. O sea, es como, por lo general, después lo resolvemos a nivel gráfico, el tema de la pintura, y a esos elementos gráficos que podemos agregar que simulan pintura, le podemos poner parámetros con él para que sean captados por un schedule, por ejemplo, por una tabla. Pero no recomiendo ponerlo dentro de cómo está formado el muro. Bien, pero ¿y si fuera, por ejemplo, una terminación de alisado cementicio, por ejemplo, tipo como un estucado? Eso sí se podría, con un thickness de... Bien. Y Bien, por ejemplo que vos tenés que hacer de un baño y le agregas, me sale la palabra en inglés, cerámico. ¿Cerámicos? Sí.
pero que no son completos, o sea, no van en todo el muro, sino que van hasta los 90 centímetros, ponele. ¿Cómo lo pones ahí? O tampoco lo agregarías como... En ese caso, yo Mm. por la experiencia que yo tengo, digamos, en mi trabajo, lo que solemos hacer es hacer un muro aparte, que sea bien finito y que sea cerámico, no sé, 40 por 40, por ejemplo, ¿no? Un tipo de muro, pero bien finito, que sea solo de cerámico. Entonces, modelas el muro, todos los muros, y después en el baño modelas esa otra terminación. Ah, Justamente bien. para poder darle, si lo querés más arriba, más abajo, si lo querés en algunos muros sí, otros muros no. Eh, ¿Se entiende? Porque si no, Sí, sí, sí. tendríamos que hacer como 1000 muros eh, por cada especificidad. Por ejemplo, no sé si en un mismo baño tenemos 2 tipos o 3 tipos de cerámico, bueno, como deberíamos hacer todos muros, entonces lo hacemos como por separado. Claro, de una. Genial. O sea, creo un muro súper finito y lo voy, o sea, lo que yo creo de 40 por 40 es mi cerámico solo, ese murito, y ahí lo voy acomodando en Ujú. donde yo quiero que esté. Exacto, exacto. Ah, Y ok. le das la altura Bien. que querés, o sea, por ejemplo, que arranque en planta baja, pero que no llegue al segundo piso, sino que solamente tenga, no sé, 90 de altura. Y así vas configurando todos. Eh, bueno, ¿qué más? Otra Ponemos- pregunta, perdón, rápido. Capaz que ya lo mencionaste, pero hay que, o sea, vos podés, por ejemplo, que tenés, o sea, podés cargar todos los muros al mismo tiempo, si son todos de ladrillo cerámico hueco, suponete, o tenés que hacer uno por uno. eh, si es la primera vez que agarras un proyecto de cero, sí, Ujú. tenés que hacer uno por uno. Bien, Sí, o sea, un tipo de muro para el cerámico del 8 con revoques solamente interiores, por ejemplo, bien, para repartición adentro. Otro, qué sé yo, que sea, no sé, del 12, pero que de un lado tenga revoque interior y del otro exterior. Otro, por ejemplo, que sea tipo de muro con el ladrillo retac. Otro que sea con steel frame. ¿Sí? ujú, Y placas de Durlock, por ejemplo. Pero sí, vos lo tenés que ir creando. Lo bueno es que los creas una sola vez. Y bien, después guardas, una vez que guardas el proyecto, también puedes guardar la plantilla del proyecto, que es lo que yo les pasé. Por eso bien, en esa plantilla tienen todos estos muros ya cargados. ¿Sí? Porque alguien los creó una vez, guardó la plantilla de proyecto y todos los tipos, ¿sí? De las familias se guardan. Entonces vos usás esa plantilla de proyectos para todos tus futuros proyectos. O sea, lo haces una vez y listo. ah, bien, bien, bien. Eh, bueno, ¿qué más? Vamos, a ver, ahora voy a volver al, al Power y me voy a guiar, porque ya me perdí un poco. Vamos a ver con qué... Ay, perdón. Bueno, muros. ¿Qué más? Bueno, hay una opción a partir del Revit 2021 que te permite hacer muros inclinados, ¿sí? O sea, en vez de todos rectos ortogonales, se pueden dar como una inclinación, pero es a partir del Revit 2021, eso es como una novedad. Eh, bueno, esto ya lo vimos. Después hay diferentes tipos de uniones, como les había dicho al principio, que podemos hacer un muro. Ay, perdón. A ver, dame un segundito.
Bien, acá, cuando ponemos este icono de acá, que es para unir paredes, tenemos estos tres tipos de unión. Uy. ¿Sí? O sea, seleccionamos los dos muros, ponemos esta función, y nos aparecen estos tres tipos de uniones. Les quiero mostrar el... Se me volvió, no sé por qué, la diapo. Les quiero mostrar que tengo acá como graficado cómo son esos tres tipos de uniones, rápidamente. Pero bueno, esta que ven ahí, ¿no? La diapositiva. Sí, Buenísimo. Sí. Entonces, acá tienen más o menos cómo son los distintos tipos de uniones. Son estos tres puntitos que me aparecen acá, y te lo hace como perpendicular, entre comillas, porque acá, bueno, no es perpendicular, pero como que predomina uno sobre el otro, ¿sí? O te lo hace con ángulo, a 45 grados, o te hace siempre el chanfle recto, y después que salga, digamos, el otro. Son distintos tipos de uniones que ofrece el Revit con respecto a cómo unir los muros. También se les puede, bueno, esto de editar el perfil, ya les conté un poco, y también se le pueden agregar vanos, ¿sí? Cuando no queremos poner una puerta, por ejemplo, sino que necesitamos agregar un vano. Vamos a la solapa de arquitectura, vamos a estos de acá, este apartado de acá que dice openings, ¿sí? Tenemos, si queremos hacer un opening vertical, o sea que nos atraviese muchas losas, o el que es para muros, ¿sí? Si presionamos sobre el de muro, primero tenemos que seleccionar el muro, se nos va a pintar así como un azulcito, lo seleccionamos, y después, pic, otro pic, y se nos arma el vano. ¿Entienden cómo es? Seleccionamos sobre la herramienta de opening de wall, seleccionamos el muro, y después hacemos dos clics, uno donde queremos que empiece el vano y otro donde queremos que termine el vano, ¿sí? Entonces, clic, clic. Obviamente este vano lo podemos modificar como querramos, a mano, o también tenemos la medida acá. Si yo cliqueo, puedo poner un metro, ¿sí? Acá, 1,50. Importante no hacer vanos para meter puertas, porque justamente como es un hueco del muro, y la puerta necesita un elemento muro al cual pegarse, no es necesario que hagamos un vano cuando metemos una puerta. De hecho, no nos va a dejar. Para meter la puerta simplemente, o la ventana, simplemente seleccionamos, elegimos el tipo, y ven que me toma el muro como, digamos, como elemento donde se va a crear la puerta. Si yo muevo un poquito para un lado o para el otro, me da la opción, digamos, de dibujarlo para un lado o para el otro. Cuando presiono, se me hace solita la puerta. Esto también tiene... Belu, sí. y la altura del vano, eso La altura lo del haces desde vano... una elevación. Sí, la altura del vano la podemos ver en una elevación, por ejemplo. Si seleccionan el muro y ponen comando BX, les va a abrir como un 3D chiquito solo de ese elemento. Entonces ahí pueden ver cómo se dibujó ese vano. Y tiene parámetros de los dos lados, digamos, lo podemos poner desde el nivel, y acá manejan la altura con las cotas temporales. También esto lo pueden ver en una elevación. Que es lo que les permite la vista, que no les permite el 3D, agregar cotas. ¿Sí? Si yo en anotar
cota alineada, si yo quiero agregar, por ejemplo, una cota acá, por ejemplo, pico ahí, pico acá, y pico acá, y selecciono el vano, me va a dejar modificar estas cotas, porque estas cotas están agarradas al vano, ¿sí? Entonces, ay, perdón. No me deja por qué. Con Tab pueden ir como agarrando los... Bueno, ahí está, ahí me dejó. Como la cota está agarrada a un elemento, no es como un AutoCAD que la cota no está agarrada a nada. Ustedes acotan algo y después mueven una línea y la cota no te sigue, ¿sí? Porque es todo gráfico 2D. En cambio acá las cotas son elementos inteligentes que agarran a un elemento específico. Y una cota es un parámetro, se convierte en un parámetro de ese elemento, ¿sí? Entonces, si yo modifico el elemento como si modifico la cota, ¿sí? Ambos responden. Uy, ahí va. No me está. Son medio difíciles de agarrar los vanos porque se confunden como... Bueno, me deja solamente manipular esta cota de acá. Pero bueno, lo importante es que ustedes pueden ir modificando esto y van sabiendo cuánto es, digamos, lo que están modificando. En cambio, en un 3D nunca, no pueden poner cotas, ¿sí? No les deja poner cotas. Bueno, ¿qué más? Capaz hacemos acá el cortecito y volvemos en un rato, ¿les parece? Sí, joya. Dale. Buenísimo. Entonces en unos 15 volvemos. No sé qué hora es. Son 19:30. A las 45. a las 45 volvemos. Dale, genial, Belú. Dale. Entonces. Están viendo el Revit, ¿cierto? Sí. Buenísimo. Bueno, entonces, les expliqué un poquito recién el tema de las puertas. En este caso, por ejemplo, yo coloqué una puerta. La primera configuración que le podemos hacer, además de elegir el tipo de puerta que querramos, acá, por ejemplo, tengo cargadas puertas de aluminio con vidrio, puertas de madera con marco de madera. Bueno, acá tengo un montón de familias de puertas. Estas familias se pueden editar como nosotros querramos, pero, por ejemplo, elijo esta de 1 metro por 2,05, que es una puerta común. Ahí va. Pero es un poco grande, o sea, es más grande que lo que yo tengo diseñado. Estos parámetros de ancho, alto, por lo general vienen cargados con la puerta. Si yo voy a editar el tipo, por lo general no debieran venir cargados con el tipo. En las dimensiones de la puerta, todos estos son parámetros, ¿sí? Que se le agregan a una familia. Uno de ellos, o un grupo de ellos, son las dimensiones. Dentro de las dimensiones de esta puerta tengo la altura, ancho de los parantes laterales, el ancho, bueno, y otros que acá no tengo el espesor y otros que acá no tengo valor. Pero por ejemplo que
El ancho, 205 está bien, pero el ancho es un montón, ponerle que yo necesite 80. Y ahí Belu tendría que duplicarla o se aplica únicamente a esa puerta. No, bien ahí, no. Ahí hay que duplicar. Exacto. Vamos a hacer control Z. Perfecto. O sea, en ese caso, si no duplicamos, primero que corro el riesgo de dejar el nombre de 1 por 205 y que en realidad sea de 80, y eso generaría, digamos, muchas trabas con la otra gente que trabaja, y además las tablas, cuando nosotros filtremos por tamaño, por ejemplo, y nos aparezcan cosas que no se corresponden, pero además elimino un tipo o cambio, supongamos que esta puerta de 1 metro por 205 está puesta 100 veces en un edificio, ¿sí? Y yo le edito el tipo y le digo que todas ahora miden 80. Es un mocazo el que te va a mandar si hacemos eso. Entonces, bien ahí, siempre duplicamos, cambiamos el nombre, Tuki, y ahora sí, tranquilos, y le cambiamos el valor porque ya es un tipo nuevo. ¿Sí? Con la herramienta alinear, que esta, su nueva mejor amiga, se lo presento, pican la línea a donde quieren que las cosas lleguen. Esto aplica para todo, para muros, para cielo raso, para lo que sea. Y después aplican sobre el elemento que quieren que se alinee. Y tú que se alinea. Esto no, o sea, si ustedes realmente quisieran que nunca se mueva, o sea, que esa relación se mantenga siempre, si esa línea se mueve ese muro, si se le mueve para allá, se mueve el muro también para el otro lado, entonces lo candadean, pero por lo general no, de este tipo no hace falta, además porque ahí lo estaríamos candadeando a un archivo CAD, que no es que se va a estar moviendo todo el tiempo. Una vez que tenemos nuestro tipo y tamaño puesto, podemos hacerle dos cosas, le podemos cambiar como la orientación de la apertura y también la orientación de si queremos que abra para un lado o para el otro. ¿Sí? Con esto le vamos modificando. Y bueno, los tipos, ¿qué más es importante? Bueno, acá tiene por ejemplo estos dos parámetros. ¿Alguien sabe por qué estos dos parámetros están puestos por fuera del tipo? ¿Alguien se le ocurre por qué? O sea, no aparecen en los parámetros del tipo como estos, por ejemplo. Aparecen como por fuera, los puedo editar desde afuera. ¿Por qué se les ocurre que puede ser? Porque es tipo como un bloque. ¿O nada que ver? Es una familia, pero más allá de que sea una familia o como un bloque, por ejemplo, una mesa o una silla, que siguen siendo una familia, ¿cuál es la diferencia de tener estos dos parámetros fuera de la opción que me deja cambiar a todos esos tipos por igual? O sea, si yo le cambio acá a 0,85, los 550 puertas de madera que yo tenga puestas se me van a cambiar a 0,85. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando tengo uno de estos parámetros por fuera? Si yo a esto le pongo 1,20 m, ¿sí? A la altura del picaporte, ¿se me va a cambiar a los 120 tipos? ¿Qué piensan? No, eso es individual, para justo ese bloque que estás tocando, para esa puerta que estás tocando. Exactamente, cuando nosotros vemos parámetros por fuera, significa que son parámetros por instancia, ¿sí? Esta puerta es una instancia, una sola. En el modelo podemos tener puestas 120 instancias, pero esta es la puerta P1, perdón, esta es la P101, ¿sí? Es única, y tenemos la P1 120, ¿sí? Cuando nosotros hacemos parámetros por instancia, le estamos diciendo al programa, ok, cámbiame la altura de este picaporte, pero solamente de esta puerta, ¿sí? No se la va a cambiar a todas. Y nos damos cuenta, después cuando veamos familias, les voy a explicar cómo, bueno, esto es una forma de darse cuenta de si estamos haciendo parámetros que van a modificar a todos los tipos,
o si solamente va a modificar a las instancias, ¿sí? Que eso es muy importante y es muy útil también a la hora de crear familias. Entonces, en ese sentido, todos los parámetros que tenemos por fuera del tipo son parámetros de instancia, ¿sí? Esta instancia, por ejemplo, está puesta en la planta baja, puede haber otra que esté en el piso 9, ¿sí? Son parámetros de la familia individuales. Bueno, ¿qué más? Las ventanas. Se comportan de la misma manera, ¿sí? Tenemos los tipos, los distintos tipos de ventana. Puedo elegir, no sé, a ver, si este es muy grande, sí, muy grande. Mira, hay una más chiquita. A ver, no sé. Bueno, muy de baño. Pero esta, por ejemplo, ¿sí? También la puedo poner como desde el lado de afuera del muro o hacia adentro, ¿sí? Eso es dependiendo cómo, hacia dónde querramos que estén las aberturas, o sea, si queremos que el espacio entre el borde de la pared y los vidrios quede del lado de adentro, o si queremos que ese espacio quede del lado de afuera, ¿sí? Lo podemos dar vuelta. Qué feo esto. Lo podemos dar vuelta con la misma herramienta que las puertas, ¿sí? Por lo general, las ventanas quedan hacia afuera, si tenemos, bueno, ventanas hacia adentro es medio raro, pero por lo general tienen como este espacio hacia afuera, o en las de cocina también puede ser que lo piden así. Bueno, me gusta, vamos a cambiarlo. Bueno, ahí me está generando un conflicto, por ejemplo, entre la unión de las paredes y la ventana. Como que la ventana no me está, digamos, me está interfiriendo entre dos uniones de paredes, y ahí obviamente eso está mal, digamos, salta un error, porque sí o sí tiene que tener como un borde, digamos, para poder colocarlo. A ver, vamos a... Bueno, me gusta esta, pero no me gusta esa medida. Entonces, editamos el tipo, la duplicamos, le vamos a decir que en vez de 120 de ancho tenga 0,80 para que no me quede tan grande. Ok, entonces en el ancho le ponemos 0,80. Bueno, ahí está, y lo podemos mover. Estas cotitas temporales nos ayudan, por ejemplo, decimos, bueno, yo quiero que de este borde del lado de adentro me quede a 0,25, más redondeado. Entonces no son cotas reales, sino cotas temporales del elemento que nos ayudan a ubicarlo como rápidamente. Bueno, eso en cuanto a muros y ventanas. Muros, ventanas y puertas, perdón. En la clase que viene vamos a ver muros, cortinas, que necesita como un poquito más de desarrollo. Pero bueno, también se pueden hacer muros cortinas en Revit, cargándoles perfiles específicos, o sea, tamaños específicos de perfiles. Bueno, y ahora vamos a pasar a... Perdón, se me fue más adelante la diapo. Vamos a pasar puertas y ventanas. Esto es lo que yo le decía del host, que es como un receptor para que los muros y las ventanas se alejen. Tiene todo explicadito en las diapos. Algunas otras funciones de los muros también están explicadas en las diapos, que las vamos a dejar por ahora para llegar con el tiempo, pero cualquier cosa, si leen las diapositivas y lo intentan y no les salen, o lo que sea, siéntanse libres de escribirme y yo apenas pueda les contesto, los oriento o lo que sea. Bueno, vamos a los pisos.
Vamos al rey. Desde la pestaña de arquitectura tenemos, no sé si alguien está trabajando con español. Si me confirman que acá dice suelos y pisos, o pisos y suelos, algo así, como es la traducción de este primero en español que les aparece. Techo el de la izquierda y suelo. A ver. Techo y suelo el de abajo. Ese suelo. Este suelo. Techo. Ah, techo. Techo. Ese es techo. Techo. Ese suelo. Bien. Bueno. Lo que dice techos, ¿sí? Es solo, o ceilings, se refiere a los cielos rasos, ¿sí? Es para hacer cielos rasos. Nunca vayan a hacer un techo propiamente dicho con esta familia, ¿sí? Sino con la de suelos. Bueno, acá en los suelos también tenemos varios tipos: el arquitectónico, el estructural, ¿sí? Que son losas. También se pueden hacer con arquitectónicos, cosas estructurales, digamos, pero bueno. Y esto, nada, después cuando veamos un poquito más de estructura lo vemos esto, pero es para poner, digamos, los bordes a plateas y esas cosas. Si cliqueamos sobre... Consulta, Belu. Sí. ¿Qué se refiere suelo o allí, tu icono? ¿Se refiere a, por ejemplo, piso, lo que sea carpeta, todo eso, o a la losa? A las dos cosas. ¿A las dos? Okay. Sí, se refiere a las dos cosas. O sea, se refiere a un contrapiso, con una carpeta de nivelación y una terminación. Se refiere tanto a eso. Bien, todo el sándwich que puede ir en contrapiso o todo el sándwich que puede ir en losa. Exacto. Primer piso, lo que sea para arriba. Y techo Exacto. sí o sí es cielo raso. ¿Cómo, perdón? Y techo sí o sí es cielo raso nada más. O sea, Sí. no es estructural, no es... No. No, es solo Bien, para cielo raso. Se utiliza solamente para cielo raso. Sí, tiene una denominación medio chota, por eso les decía que me orientaran cómo era en español, porque tiene una denominación medio chota, sí. Bueno, entonces, hay dos tipos de hacer, hay dos tipos, digamos, o dos maneras de hacer un techo. La primera es, digamos, creando todo el elemento cuando no necesitamos tanto detalle. Por ejemplo, esto: losa de vigueta y ladrillo del 12. Yo lo voy a crear como un solo elemento, no me va a aparecer la viguetita así, ¿sí? Con el ladrillito, toda la familia hermosa. Me va a crear como un sándwich que va a representar, ¿sí? Todo ese elemento, ¿sí? La otra es sí separar nosotros, si ya estamos como bien capos, ya sabemos cómo va a ser todo el sistema con el que vamos a armar un techo. Entonces sí podemos hacer techos finitos que solamente representen las capas de arriba, ¿sí? Y las viguetas y los ladrillos hacerlo por otro lado. ¿Se entiende? Pero en este caso tenemos acá varios tipos de techos, ¿sí? Ven que, por ejemplo, acá el piso de la cochera, o sea, el contrapiso con la terminación, es lo mismo, o sea, está en la misma familia que una losa de entrepiso maciza de 15 o una losa de viguetas. ¿Se entiende? Es como bien genérico. Por ejemplo, necesitamos una losa de vigueta de 12, entonces acá se abre el modelo boceto de nuevo, que era como cuando editábamos el perfil de un ladrillo. Y, por ejemplo, yo agarro el rectángulo y digo, bueno, voy a dibujar mi losa, no sé, así. Ya la dibujé,
le damos OK. Ahora BX lo podemos chequear. En 3D. Como esta losa responde tanto para piso como para entre pisos, ¿sí? Entonces, si yo la dibujo en planta baja, realmente se me va a poner en planta baja. Entonces tengo que manejar un poco el tema de los niveles, obviamente. Seleccionar bien el nivel donde estamos creando el elemento. Y estos suelos se van a crear siempre del nivel hacia abajo, ¿sí? O sea, digamos, la profundidad del elemento siempre se dibuja del nivel hacia abajo. Si nosotros hicimos los niveles contando como que son alturas libres, bueno, entonces vamos a tener que acá, en el offset, desde el nivel, vamos a tener que subir un poquito y decirle, bueno, ponerle el espesor de la losa, no me acuerdo cuánto era, 18, no, 17, ¿sí? Para que suba del nivel hacia arriba, porque siempre se dibuja hacia abajo. Un segundo, eso es con pisos. Este O es sea, un elemento, este de acá, el flor. Sí, los pisos. con pisos yo creo también las losas. Podés Y crear también las ceilings, losas, exacto. ceiling sería solamente cielo raso. ¿Sí? Ceilings es solamente cielo raso. Y también podemos crear, o sea, esto para los entrepisos, o sea, de un nivel a otro, la losa que está desde un nivel a otro, se usa esto. Podemos crear también un techo último, digamos, último, al intemperie, arriba, digamos, también con esto. O también lo podemos crear con este de acá. ¿Cómo es en español? ¿Cómo dice en español? ¿A alguien le sale? Cubierta, Cubierta. cubierta. Bueno, estas cubiertas son cuando tenemos inclinadas o no, digamos, pero es el elemento que nos permite hacer cubiertas inclinadas, ¿sí? Porque este no, este solamente nos hace cosas planas, ¿sí? Entonces, supongamos que, a ver, todos los muros, yo voy a seleccionar, vamos a hacer algo medio choto, pero como para explicarles la cubierta. Yo voy a seleccionar todo, voy a filtrar y voy a elegir solamente los muros. Ok. Y les voy a decir que en vez de subir hasta la planta alta, me suban hasta el nivel de losa. Y ahora vamos a hacer una cubierta, por ejemplo, inclinada, ¿sí? Hay dos formas de hacerlo también. Puede ser por extrusión o como creando la huella, igual que con el modelo boceto como hicimos recién, ¿sí? Entonces, arranquemos ya que estamos acá por el de extrusión, por ejemplo. Vamos a seleccionar un plano, esto es porque estoy en 3D, si ustedes en realidad tienen que ir a una vista, y desde la vista van a decir, vamos a crear esta cubierta por extrusión, ¿sí? Vamos a picar un plano, por ejemplo, este, ¿sí? Que es donde se me va a dibujar el perfil. Y vamos a decir, bueno, nivel 2. Ok. Entonces, se nos abre como un modelito boceto, pero en elevación, ¿sí? Y con estos elementos de dibujo podemos decir, bueno, no sé, quiero que mi techo sea así, ¿sí? Dibujamos solamente como el camino que queremos que recorra ese techo. Y acá tenemos los tipos, ¿sí? Tenemos cubierta de madera o cubierta o carga, bueno, tenemos estos cargados. Podremos tener 1000 de chapa, de tejas, de lo que sea. Si le damos a terminar, se nos arma la cubiertita con ese... Uy, ¿qué pasó?
se nos arma la cubierta con esa inclinación. Y se nos generan como dos cositos donde podemos estirar, digamos, solo en este plano, porque nosotros cuando seteamos el plano de trabajo, le seteamos únicamente este, ¿sí? Entonces la cubierta no nos va a dejar mover hacia adelante o hacia atrás, sino solamente en ese sentido. ¿Se entiende esto? Digamos, teniendo en cuenta esto o en este contexto, se pueden hacer cubiertas con la forma que se les ocurra. O sea, pueden hacer una cubierta curva, pueden hacer bóvedas, lo que sea. No sé, por ejemplo, tenemos ahí. No sé si me deja hacer dos elementos separados, me parece que no. No. Tiene que ser un solo elemento. Bueno, por ejemplo este. ¿Sí? Si necesitamos hacer otro, lo copiamos o volvemos a hacer otro. Si no, digamos, la línea de la extrusión tiene que ser una cosa que empiece y termine, no pueden ser dos elementos separados. Por eso no me dejó hacer tipo dos cositas. Y la otra, esto es por extrusión. La otra es hacer por el footprint o por la línea, digamos, vamos a elegir nivel losa, así. Se nos abre un modelo boceto y empezamos a dibujar por donde queremos que se haga. Y la diferencia es que a estas líneas le podemos dar una inclinación. ¿Sí? Nosotros le decimos que se incline, te marca para dónde se va a inclinar y los grados. ¿Sí? Entonces, bueno, podemos ir jugando con eso. Y bueno, ya van a ver que esto, o sea, salen como cosas así que después podemos ir como modificando según sea la morfología, digamos, de lo que... Bueno, me sale así porque solamente definí dos, ¿cómo se dice? Dos slopes, no me sale. Dos pendientes. Eso, gracias, dos pendientes, esta y esta. Entonces por eso me sale así medio mal. Pero se entiende, digamos, básicamente cómo funciona. Digamos, son dos tipos. Uno es un poco más complicada, por así decirlo, o sí. Esto también ustedes pueden elegir ir haciendo como por pedazos, ¿me entendés? Si por ejemplo esto tiene una calle para allá, este tiene una calle para allá, ustedes como que pueden ir jugando, no le pueden meter líneas al medio, eso es como medio choto, pero... Una pregunta, si lo hago por extrusión, pero lo hago recto, también me quedaría recto, digamos. exacto, O sea, ¿viste que- exacto. Ah, Sí, sí, sí. no, pero con eso le das la pendiente al techo o como que ya viene directamente en el sanguchito. ¿Con qué cosa, perdón? Cuando ponele, qué sé yo quiero que el techo tenga la caída, pero para desagotar nomás, o sea, que sea un techo recto, viene ya en el sanguchito preseteado o yo se la doy a la No, caída con esto de los angulitos. no, claro, vos se lo tenés que dar. Sí, sí, sí. Vos se lo tenés que dar. Si no te lo hace por defecto. Vos le tenés que dar la caída. De hecho, a ver, voy a ver. Vamos a colocar, por ejemplo, esta. Suponete, yo ahí hice una. Uy, se me volvió a poner abajo.
yo ahí hice una losa recta, común y corriente, ¿sí? De vigueta con ladrillo, que se supone que tiene su capa de compresión y todo. Ahora vamos a ver si realmente tiene su capa. Bueno, sí, capa de compresión, pero en este caso no tiene como la parte de nivelación. Hagamos de cuenta que hago arriba de esto la de nivelación, ¿no? Nos estamos poniendo muy piqui, pero bueno, es para explicarles que ustedes a este elemento, ¿sí? de capa de nivelación, acá donde dice Modify Sub-Elements o modificar subelementos, tienen como los puntos, ¿sí? De esta losa. Estos puntos tienen una altura que ustedes pueden, obviamente, modificar, ¿sí? Por ejemplo, acá le van a poner una caída del tanto, o pueden añadir un punto, no quieren que sea ahí la caída, quieren que sea acá, ¿sí? Entonces a este punto de acá, le van a setear que esté a menos, no sé, punto 0,5, 5 centímetros más abajo. Entonces ahí les hace directamente la caída. ¿Se entiende? Entonces tienen su losa estructural, ¿sí? La de viguetas con los ladrillos y la capa de compresión, y arriba tienen el elemento que sería otro floor, ¿me entendés? Duplicar tipo, y que sea solamente una capa de nivelación para hacerle la terminación de arriba o lo que sea. ¿Se entiende? Esto también sirve para, no sé, para balcones, para terrazas, ¿sí? Lo mismo más o menos lo que haces con los revestimientos de los baños, lo mismo haces con las cubiertas, ¿o no? Sí, en realidad hay, digamos, hay muchas Le formas pones de hacerlo. Yo podría a este elemento cubierta agregarle una capa más que sea la de nivelación, que esté todo junto, y ponerle la caída acá. Lo que pasa es que gráficamente no va a ser tan correcto, porque esto literal te hunde el punto, ¿sí? Entonces si lo hiciera a todo el techo, que se puede, vos podés decir, bueno, no, todo este sándwich es todo el techo terminado, digamos, pero te genera como gráficamente ese rebaje, y si vos lo tenés toda una sola pendiente, cosa, claro. la pendiente se va a hacer a todo el techo, a todo el elemento. Entonces gráficamente no va a quedar tan bien. Por eso una buena estrategia podría ser, por ejemplo, separar esos elementos. Los elementos que tengan pendientes, separarlos de los que tienen que quedar planos o estructurales. Perfecto. Bueno, eso con respecto a losas y pisos. Pelu, te hago una consulta. Vos cuando dibujaste el piso del primer nivel, Sí. cliqueaste desde la esquina exterior del muro hasta la otra esquina exterior, no sé si se entiende, Sí. sobre la planta. Ujú. O sea, como que agarraste todos los bordes exteriores de los muros para hacer ese nivel, o sea, de piso, digamos. ¿No lo deberías haber hecho desde el interior? Desde el interior de los muros, ¿decís? Sí. En realidad, no sería desde el exterior, sino desde donde termina el ladrillo, ¿no? O sea, yo lo agarré desde la punta para, bueno, digamos, Claro, desde ahí, sí. claro, tiene que ser, sí, estructuralmente tiene que ser desde donde constructivamente es, desde donde termina Bien. el Claro, ladrillo. pero Piu lo debe decir porque, por ejemplo, un contrapiso vos lo haces interior, o sea, de los muros para adentro, por eso lo dirás. Claro. Claro, si yo después le quiero especificar que, no sé, el dormitorio tiene parquet, por ejemplo, Sí, es de parqueo. sí, es En ese dependiendo. caso, en ese caso también haría como con revestimiento, le haría como la sección del interior y otra capita más y le pondría que es así. Exactamente. Sí, así como están diciendo. O sea, depende del elemento que vayan a modelar.
el criterio que van a tener para dibujar, digamos, sus límites, digamos. Claro. Por ejemplo, a ver, esto varía mucho. Sería poner, si yo quiero un cerámico adentro del baño y otro distinto, o sea, qué sé yo, en el living, armo dos distintos y que cada uno tenga la especificación necesaria. Exactamente. Y lo dibujamos desde el interior. Desde el interior, o sea, de una. como realmente se hace, digamos, uno primero construye todos los muros y después no es que el piso es toda una sola cosa, sino que cada uno va poniendo por dentro digamos, los límites que le corresponden. Si este es un piso interior, bueno, va a ir de los límites del muro hacia acá. En realidad también podríamos decir, no, bueno, en realidad va desde el revoque grueso, suponete, no sé, va ahí y después el revoque fino le da una terminación y encima de eso va, no sé, la guarda de abajo. Bueno, estoy medio tonto, se me van los nombres. ¿Cómo se llama? Los zócalos. Los zócalos. Los zócalos, ¿sí? Como terminación. O sea, si nos queremos poner como así muy piqui, bueno, entonces como que hay que ver de qué manera se construye. Digamos, esto básicamente nosotros estamos construyendo de manera digital, como le dije en la primera clase. Entonces hay que pensar todo, porque una vez que cuando nosotros empezamos a pasar cortes por acá, todo eso se va a ver. ¿Sí? Todas esas decisiones que nosotros tomamos se van a ver desde el primer momento. Esto se va a ver así. Se va a entender, digamos, que está puesto antes de la terminación. O quizás está puesto después de la terminación. Depende depende el material, depende cómo lo estemos pensando, ¿sí? Si esto fuese una placa de Durlock, por ejemplo, probablemente primero se ponga el piso y después la placa de Durlock para que quede como más prolijo, y después un zócalo y después se pegue, ¿se entiende? Entonces, de la manera que se construye es la manera que se modela literal. Lo importante es eso, tener como criterio para decir, bueno, está bien, tengo todos estos tipos de pisos, unos van a ser estructurales para los entrepisos de adentro, uno va a ser el exterior, otro van a ser los contrapisos para poder darle caída, por ejemplo, a la parte del techo, otro va a ser otro tipo de contrapiso que va a tener un cerámico, por ejemplo, para un balcón, ¿sí? No va a ser el mismo contrapiso de la losa, sino un contrapiso más lindo que va a tener alguna terminación linda para un balcón. Como que vamos armando nuestros tipos de elementos de acuerdo a lo que constructivamente queremos lograr y a lo que gráficamente queremos que se entienda. ¿Quedó claro eso? Me expliqué, no sé si... Sí, Bueno. sí, bárbaro. Pasa que, como siempre te dicen que en Revit lo que vos dibujas le cargas toda la información, uno ya arranca pensando de que listo, dibujé una línea y ahí le metí todo, zócalo, todo, ¿entendés? Entonces, pero no, está bien, hay que ir dibujando por capita y también diferenciando constructivamente. Es que, claro, lo que pasa es que si vos dibujás todos los elementos de una, digamos, o una sola cosa, después es mucho más difícil documentar, digamos. Si vos no tenés los elementos como... Igual, ojo, no es que todos los elementos los tenemos que hacer así. Yo les digo los que a mí se me van ocurriendo por cómo yo trabajo con estos todos los días y la manera como más fácil y más BIM o más inteligente a nivel modelo de pensar las cosas. Sí, obviamente, como les decía recién, nosotros podemos hacer toda la losa ya como una cosa y darle una inclinación. El tema es que cuando le damos esa inclinación, toda la losa se va a ir para arriba. Y constructivamente los ladrillos no hacen esto, ¿sí? Solamente la capa de arriba. Eso implica que a esa capa de arriba sea un elemento diferente, ¿sí? Para poder darle esa inclinación. Y así con todo. Si nosotros, imaginen que estamos haciendo un hotel, ¿no? De, no sé, Howard Johnson. Y tenemos
50 tipos de baño, suponete, que sea en Las Vegas. 50 tipos de baño. Y todos los baños tienen, o por lo menos hay 10 baños que tienen diferentes tipos de cerámico. No podemos hacer, y todos son el mismo tipo de muro, ¿no? El ladrillo de, no sé, o la steel frame, pero del mismo espesor. No podemos hacer 10 tipos de muro que en realidad son iguales y solamente le cambia el cerámico. Porque eso genera un peso en el modelo impresionante que después es imposible sincronizar, imposible que funcione bien el modelo. Estratégicamente no es la forma más inteligente. Se hace un solo muro, y si vos tenés que poner 50 tipos de cerámicos distintos, y bueno, hace 50 muritos distintos, que al tener este tamaño y menos complejidad, entonces van a pesar menos en el modelo. Como que tenemos que pensarlo todo de esa manera, como la forma menos complicada, menos pesada y más inteligente. En ese caso deberíamos hacer como dijiste vos el otro día, hacer una ventanita o darle todo el detalle a un baño y hacer referencia, tal baño es igual a tal otro, Exactamente. en cuanto a características y cosas. Sí. Bueno, eso digamos, es moneda corriente para los que quieran trabajar afuera. Las empresas se manejan un montón con, digamos, si hay 50 baños, no documentan los 50 baños, documentan uno de cada tipo. Y después van poniendo estas referencias, digamos, a lo largo de todo el edificio, cosa de que vos veas algo y tengas el simbolito con la referencia y te vayas a tal hoja, ¿sí? Y así todo el tiempo. Y obviamente, voy a aprovechar que tengo acá abierto, no sé por qué, uno de los proyectos, ay, justo este no tiene nada, pero bueno, por ejemplo, estos son las etiquetas que yo le digo, las etiquetas de muro. Esta información NW1 no está cargada a mano. Esta etiqueta de puerta, U7E, o sea, unit, significa unit, o sea, departamento, guión tipo 7, variación E, no está cargada a mano. Estos son todos parámetros que tienen los elementos, ¿sí? Este tipo de vanity es un vanity específico que está después documentado en otra hoja. Bueno, esto todavía está muy en progress, por eso no tiene como referencias, pero... y por lo general se coloca como una gran leyenda en donde se van leyendo los diferentes tipos de muro, por ejemplo, que pertenecen a los departamentos. Entonces, les muestro esto porque, digamos, por el interés de muchos de trabajar afuera, no es como acá que sacamos una flecha y decimos muro de la descripción está acá, sino que es mucho por etiqueta, ¿sí? Vos ves esto y decís, ¿qué carajo es NW1? Bueno, ya sabes que te vas a la leyenda y tenés ahí, digamos, el significado de qué es NW1, a qué hace referencia, cómo está formado. Ahí estoy volviendo. Bueno, ¿alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar que no se haya, o que no haya quedado tan claro? Yo tengo una duda, porque bueno, el otro día me pidieron, sería, por ejemplo, el cielo raso y que tenga como una cuñita, digamos, y que todo vaya una tira LED por ahí en el cielo raso. O sea, Sí. ¿cómo lo dibujo yo a esa cuñita en Bueno. el cielo raso? Bueno, ahora O vamos sea, a sé que es muy específico, pero... No, listo, está perfecto, todavía está no lo perfecto. digo. Ahora vamos a los cielos rasos, todavía no vimos. Los cielos Listo. rasos se van a dibujar dentro de los niveles, o sea, de las plantas de cielo raso, ¿sí? No desde las plantas, sino las plantas de cielo raso que son específicas estas de acá. ¿Por qué? Porque estas plantas ya están seteadas y miran para arriba, ¿sí? Entonces cuando uno dibuja, ya no está dibujando con el contorno de lo que está hacia abajo, sino con el contorno de lo que está hacia arriba, ¿sí? En muchos casos puede coincidir o a veces no, digamos, si nosotros tuviésemos una doble altura acá, en planta baja no lo vemos,
O sea, bueno, si tuviésemos una proyección sí, pero no, me refiero a que cuando vemos hacia arriba vemos realmente esa línea, digamos, en donde se encuentra. Entonces, en nuestro plano de cielo raso, aunque no parezca, esto es una planta que está mirando hacia arriba. Vamos a ceiling y tenemos para colocar automáticamente un ceiling o para dibujarlo. Esto de ponerlo de manera automática es medio choto porque, o sea, lo dibuja muy, digamos, donde quiere, básicamente. Porque un cielo raso uno lo hace como ya es una terminación, digamos, no lo dibuja así adentro del muro, no se construye así. Entonces yo, por lo general, lo dibujo, digamos, con el boceto. Entonces, decimos dónde queremos que esté ubicado, o sea, sobre planta baja, ¿sí? Un cielo raso que va a estar sobre planta baja, y le decimos la altura de ese cielo raso. Ponele, no sé, 2 metros, 2,40, por ejemplo. Y entonces dibujamos por donde querramos nuestro cielo raso. Y ahí está. ¿Cuál es la diferencia? Si yo me voy a planta baja, no puedo seleccionar nada acá, ¿sí? Porque estoy en una planta baja. Si me voy a la planta alta, a la planta baja, perdón, pero de las plantas del cielo raso, sí lo puedo seleccionar, ¿sí? Porque está mirando hacia arriba y de hecho estoy seleccionando un elemento que es el cielo raso. De estos también tenemos tipos, distintos tipos, de Durlock, chapa metálica, esto obviamente no viene en el Revit, viene default, cielo raso, o sea, te crea uno y uno va viendo como quiere, digamos. Y lo que vos me preguntabas recién, no me acuerdo quién era Vicky. Sí, yo, Victoria. Sería, digamos, no sé bien cómo te pidieron, pero si tuviésemos un detalle, por ejemplo, podríamos copiar un poco el detalle. Pero si no, es simplemente correrle acá el espacio que necesitas para poner la luz LED entre el techo y el cielo raso. Claro. Ok. Y ahí, literal, este es el cielo raso y eso es losa. Es la losa de arriba, claro. Es la losa. Bárbaro. Y bueno, así obviamente podemos dibujar, esto sí nos deja dibujar varios cielos rasos, digamos, dentro del mismo boceto, siempre y cuando cada dibujo, digamos, cada como elemento esté cerrado en sí, nos deja dibujar todos juntos. Supongamos que todos fuesen del mismo tipo, obviamente, y a la misma altura, pero si no, tenemos que hacer por separado. Supongamos que este es de revoque grueso y fino, y comando CS significa crear similar. Se nos abre, se nos abre el comando de nuevo. Epa. Y vamos creando, digamos, toda nuestra planta de cielo raso. Este, por ejemplo, no sé, como es la entrada, quiero que esté más alto, quiero que esté a los 260. Y quiero que sea no sé, de doble. Porque le voy a poner, qué sé yo, luces, no sé. Así vamos haciendo. Si bien a nivel gráfico estos se ven iguales, obviamente porque no está seteado desde mi plantilla cómo se tienen que ver. Pero si yo lo seteara desde mi plantilla, vamos a ceilings, por ejemplo, quiero que, acá le tengo que setear la superficie porque no es un corte, es algo que estoy viendo en proyección. Entonces, en proyección le vamos a decir que, no sé, tenga, por ejemplo, que se pinte grisecito bien clarito y que el pattern sea, no sé, así, supongamos.
tuki, y empiezan a aparecer los cielos rasos. Hay una forma, pero lo vamos a ver más en documentación, no sé si está incluido en este curso, ya lo voy a chequear, pero de última les puedo mandar un videito aparte, que es para cómo hacer, por ejemplo, si este es un tipo de Urloc, cómo ponerle una visualización distinta a esta otra, ¿sí? Es simplemente haciendo filtros, pero bueno, eso es un poquito más avanzado. De todas maneras, podemos tener todos los cielos rasos con un estilo gráfico igual que todos los muros, y con nuestras etiquetas, ¿sí? Diferenciamos el tipo de cielo raso, ¿sí? No sé si tengo... A ver. No, bueno, ya para las clases de documentación voy a tener listas todas las etiquetas. Entonces, qué sé yo, acá nos va a aparecer cielo raso, por ejemplo, C-R, qué sé yo, 2. Entonces, esto es un cielo raso de una placa de cementicia, por ejemplo, o un revoque, ¿sí? Es un revoque sobre el techo. Cuando es un elemento así, por ejemplo, tranquilamente un cielo raso puede ser un estucado, pero bien, eso también es un cielo raso, es un elemento aparte, porque si necesito darle separaciones, o si necesito que esté un poquito más abajo, no es el mismo elemento del techo, ¿o sí? Eso lo decidimos. ¿Se entiende? Esto puede ser una placa cementicia, puede ser un estucado, puede ser una placa de Durlock, puede ser, qué sé yo, una placa de chapa, si es en un local, lo que sea, ¿sí? Y digamos, todo esto lo vamos configurando igual que los muros, ¿sí? Desde el editor de tipo, ¿sí? Y acá tenemos las mismas capas igual que los muros. Tenemos una estructura, ¿sí? Bueno, en este caso es un substrato, porque es, digamos, es un revoque, es todo un revoque grueso que tiene una terminación fina, pero podríamos tener, por ejemplo, una estructura de perfiles de acero, ¿sí? Y una terminación de una placa cementicia, por ejemplo. Entonces ahí tendríamos, nuestra estructura sería digamos, toda esa estructura metálica, y el finish, la placa cementicia. Y le damos la altura que necesitamos que tenga final. De la misma forma se manejan los tipos de ceilings. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, vamos a ver el power. Creo que estamos bastante bien. Pisos ya vimos, los techos. Bueno, no, y esto ya la clase que viene. En cuanto al contenido de la clase de hoy, ya hemos visto todo. Ahora quiero que, si tienen alguna duda, lo podemos charlar ahora, o no sé si quedó bien todo claro, si tienen alguna duda. Yo necesito que ustedes vayan como avanzando en estas cosas para ir como completando la casita a medida que vamos avanzando con las clases. O sea, para la clase de hoy ya deberían tener todos los muros puestos, con las ventanas, las puertas, los pisos, una losa arriba, y si se animan, los cielos rasos. ¿Sí? No hace falta que ¿Se sea... puede ver en 3D eso, Sí. Belu? Lo que tenés hecho ahora. Acá está. Sí, casi. ¿Cómo le puedo hacer como un trim a la losa del primer piso, digamos, que o sea, te sobresale por fuera del perímetro de la casa? ¿No? Porque está hecho como... Eso Sí, sí. cuando salís de la sección,
Ujú. O sea, te queda como si fuese un alero, si no me equivoco, en la puerta de entrada. Ah, ¿esto acá? Claro, yo puedo hacerle como un trim que se ajuste a los bordes en Sí, caso o de que sea, no quiera tener un alero, por ejemplo. en realidad, en este caso tenés que editar, porque yo hice Tengo que como ir un directamente. rectángulo y claro, lo editas Ah, y lo ajustas. En los bordes de la casa se ve este coso porque yo lo hice hasta ahí, pero si lo hacemos hasta el borde, hasta ahí, en realidad hasta donde va, hasta el ladrillo, cuando yo le pongo OK, no se me ve nada. O sea, claro. No, pero yo creo que él dice, o sea, donde está la ventana, ahí. O sea, viste que se ve como esa L. esta. Sí, esto, digamos, Claro, tenés que como redibujarle el borde. claro. Eso mismo. Pues lo hice con un rectángulo, entonces, bueno, queda así como todo, todo junto. Alineamos, por ejemplo, no sé si me van a dejar. Sí, alineamos ahí, tuki, con esta otra, juntamos las líneas, juntamos Ah, claro. ahí, juntamos acá, y listo. Y ahí quedó. Bueno, ahí me quedo por fuera del reboque. Buenísimo. Y ahí quedó. Esto que me parece así como con ladrillo es por el tipo de muro que tiene seteado que se vea así con ladrillo, digamos. Ustedes cuando vayan jugando con esto, cuando vayan poniendo los distintos tipos de muros, les van a ir apareciendo las distintas gráficas que tiene ese muro, sería. Y de acá pueden, por ejemplo, cambiar el estilo desde este cubito, ponerle, no sé, que sea realista, pero ojo con esto porque ocupamos como mucha memoria y me quiero. Colores consistentes, sombreado, modelito blanco, o este, por ejemplo, es como un modelo así, como de, se ve todo para adentro, de línea, como de superficies ocultas. ¿Y cuál es el que estábamos usando? El Blanco. que, el que estamos usando es este de Hidden Line, ese, de línea oculta. Bueno, chiquis, ¿alguna duda? ¿Algo que quieran ver? Si no, ya estamos. Los libero por hoy un ratito antes. Pero sí, porfi, si pueden ir avanzando, rever la clase o si se animan a ir avanzando y me pueden hablar, consultar y cualquier cosa yo apenas pueda les contesto, no tengo ningún problema, o sea, no se sientan, pregúntenme todo. Eh, Así, clase a clase lo vamos teniendo, al principio nos sacamos las dudas y después seguimos avanzando. Al final estaría bueno que todos tengamos esta casita modelada completamente y documentada. Así les queda como de ejemplo con toda la plantilla, todos los tipos de lo que tengamos que tener y todo. ¿Les parece? Ven sí, una duda, viste que, o sea, si vos lo ves en planta, como importado del CAD, tenés muros de diferentes grosores. Eso se los cambio yo cuando voy creando, digamos. Claro, yo lo que hice acá, por ejemplo, cuando nos fuimos al recreo, agarré un tipo de muro Sí. cualquiera, dibujé todos en cadena, tipo tic, 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 cliqué todo, y después dije, bueno, y le cambié el tipo. Es el de 22, listo. Este es el de 30, clic, listo. Y lo vas ajustando. ¿Se entiende? Ah, ok. Yo te Claro, no es copié en que... la ¿Cómo? forma de hacerlo, lo hice algo similar, pero se me hace que se me cliquea solo un muro y no hay una forma de que se cliqueen en consecuente, sería en cadena. O sea, o Eh, seleccionar igual que en cada, un punto a la otra, eso no me oye. o sea, vos decís, por ejemplo, si quiero cambiar ¿cómo hago para que Claro, se... ves que vos tocás y se te queda uno, y vos lo hiciste en cadena en realidad. Ah, no, es que sí, se hacen como elementos separados. Si no, no le podrías cambiar el tipo a cada parte.
Bien, pero vos los podés seleccionar todos juntos y decir, no sé, todos los que están exteriores son de 30 y lo podés seleccionar Sí, tipo sí. como hacemos en cada. Con control. Ah, bien, no pude. Control, Bien. digo, vamos seleccionando. Ta. Bien, no Con había podido Shift, eso. con Shift deseleccionamos algo. Bien. Ay, ¿qué les iba a decir? Otra cosa que se puede hacer, por ejemplo, no sé, este muro, yo en realidad necesito que hasta la mitad sea de ladrillo y la otra mitad sea, no sé, de piedra. No, qué sé yo. O no, perdón. No, porque son distintos tipos. O sí, suponete que los dibujé todos juntos y los necesito partir, por cualquier motivo, porque necesito que uno sea de distinto tipo, porque necesito que uno sea más corto y otro más largo. Con esta herramienta de acá, Split with Cup, ven que me va marcando como una heridita. Ah, Ahí, tuki, y hago un corte. Y ahí puedo cambiar el tipo. Y después, bueno, acá se me hace con un hueco. Y este otro me lo hace sin hueco. ¿Sí? Bueno, este de acá, Split Element, me hace el corte solito. O sea, me separa dos elementos, ¿sí? Muro 1, muro 2. Y yo los puedo separar y son dos cosas independientes. Y este otro me hace lo mismo, pero me genera como una separación. Yo lo puedo, esto por defecto viene candadeado, si yo lo corro, se me corren los dos juntos, pero si, ay, perdón, si lo descandadeo, los puedo mover, digamos. ¿Se entiende? Eso es otra cosa que se puede hacer también a los muros. Bueno, y eso es todo por hoy, chiquis. Si no tienen otra duda. Buenísimo. Dale, bárbaro. Gracias. muchas gracias. Nos vemos el martes. Nos vemos el martes. Traten de Gracias, avanzar y Belu. cualquier cosa me consulten. Gracias a ustedes, Buen chicos. fin de. Chao, hasta el martes. Buen Muchas fin de- gracias, buen fin de. Que descansen.